Buenos días, sean todos bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del taller de Introducción a la Participación Ciudadana y Fiscalización. El día de hoy se hablará sobre la Ley del Acceso a la Información Pública. Entre las dinámicas del taller le solicitamos que el micrófono permanezca en silencio para poder mantener el orden y la atención. Y no es estrictamente necesario que las cámaras permanezcan encendidas. Y así en el transcurso de la sesión, si surgiera alguna duda o se presentara alguna de las recomendaciones para que la anoten en el chat, por favor, acá en Zoom, ya que al final de la ponencia abrirá un espacio para poder solventar todas sus dudas y sus preguntas. Conforme a la asistencia, al finalizar la sesión, compartiremos un link de asistencia en nuestro grupo de WhatsApp, el cual se mantendrá abierto durante una semana. Finalizará el viernes 12 de marzo a la medianoche. Contendrá una serie de preguntas acerca de la ponencia. Contestar dicho cuestionario es fundamental, ya que con este se llevará el registro del trabajo final para el cual podrán optar a terminar el taller, podrán optar al diploma. Se les solicita enviar la información, se les solicita por favor dentro del grupo de WhatsApp no enviar información ajena al taller y por favor no saturar el chat de mensajes. Se solicitará realizar actividades que se les asignen por la plataforma de Google Classroom, ya que estas complementarán el desarrollo del curso. Y por último, porque como sabemos que este tipo de información es concerniente a toda la población sin excepción alguna, durante el taller contaremos con el apoyo del Centro Rubelsi, quienes interpretarán desde la lengua de señas lo expuesto en las sesiones. Ahora presentaremos a la maestra José María Juárez, expositora del tema de hoy. Ella es abogada y notaria, magíster Artur en Ciencias Criminalísticas. Ha ocupado los cargos de secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ejecutiva de gestión en el Fondo de Inversión Social, directora de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, coordinadora de Asuntos Jurídicos en la SAT, asesora laboral en el Ministerio de Educación, jefa de la Asesoría Técnica Jurídica y secretaria general AI del INACID. Maestra, muchas gracias y bienvenida. Le dejamos con la palabra. Muy buen día a todos y yo me siento muy contenta, muy complacida de estar esta mañana pues compartiendo con ustedes el tema de acceso a la información, que es sumamente importante, y nuevamente felicitar por esta actividad tan importante que están realizando en esta mañana en un tema que es de sumo interés sobre el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano no solo fundamental, sino que universal. Entonces, vamos a dar comienzo a la charla de hoy y les voy a compartir la siguiente presentación, la cual creo que ya se las hicieron llegar. Por favor, me confirman si la pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Sí se puede ver, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a ver el tema, más que todo la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley obviamente está compuesta por varios artículos y vamos a tratar de ver los aspectos más importantes y fundamentales y cómo es que la población guatemalteca puede hacer uso de esta ley. Empezamos. ¿Quién puede utilizarla? Según el artículo 1 de dicha ley, toda persona interesada, entiéndase mayor o menor de edad, tanto nacionales como extranjeros y desde cualquier lugar del mundo pueden utilizar esta ley. Y esta es la herramienta jurídica que faculta a toda persona para informarse e investigar en qué se invierten los impuestos y cómo se desarrollan los actos administrativos, con lo cual se puede realizar la auditoría social para que haya rendición de cuentas.
Como podrán notar, es una ley sumamente importante y que regularmente casi que no se utiliza, muchos no la conocen, pero el día de hoy yo sí quisiera que le pongamos mucha atención y que por favor entendamos para qué se utiliza y que la podemos utilizar en cualquier momento para pedir información en poder de las instituciones del Estado. ¿Qué pasa si se le da un uso inadecuado a la información obtenida? Obviamente el artículo 15 establece que las personas que utilicen incorrectamente la información tendrán responsabilidad civil y penal. Sin embargo, aquí quiero que tengamos en cuenta y todos podamos establecer que el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala sí faculta para que se pueda utilizar esa información incluso para auditar a los funcionarios y empleados públicos, da como un derecho mucho mayor. Y por favor, yo quiero que anoten ahí el artículo 35 de la Constitución Política, que más adelante se lo voy a leer. Fundamento constitucional. El artículo 28 de la Constitución obviamente faculta a todas las personas para dirigir peticiones a la autoridad, la cual está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley. Aquí empieza el acceso a la información como un derecho humano fundamental. El artículo 30 también establece que todos los actos de la administración son públicos y los interesados podrán obtener la información que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. Obviamente este es el marco constitucional y fue a raíz de esto que se emitió la Ley de Acceso a la Información, donde ya se desarrolla todo un procedimiento para pedir la información. Luego tenemos el artículo 31. Toda persona tiene derecho de conocer, corregir, rectificar y actualizar lo que de ella conste en archivos o registros estatales y la finalidad a la que se dedica esta información. Solo hacer la aclaración que el 28 y el 30 se refiere al acceso a la información pública que está en poder de las instituciones del Estado. Pero este artículo 31 se refiere más que todo a que la información nuestra, personal, que está en las instituciones del Estado, nosotros podemos pedir a las instituciones del Estado que nos den información de cómo están manejando esa información, qué información tienen nuestra en el Estado y que esa información sea rectificada, que es el habeas data, pero ese es otro tema. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el acceso a la información pública, pero es bueno que sepan ustedes que nuestra información personal que obra en las instituciones del Estado también está protegida por esta ley. A nivel internacional se establece el acceso a la información pública en los siguientes instrumentos. Por eso fue que al principio yo comenté que el derecho al acceso a la información es un derecho humano, fundamental y universal. Entonces, cuando hacemos referencia a que es un derecho humano universal, obviamente es porque está contenido en varias declaraciones o tratados internacionales, y aquí voy a enumerar 8, pero obviamente hay otros pero lo más importante serían estos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, entre otros, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Carta Democrática Interamericana. Nuestra ley de acceso a la información obviamente se basó en todas estas declaraciones internacionales y más que todo también la Organización de Estados Americanos emitió un formato para que ese formato fuera utilizado a nivel de todos los países, y Guatemala tomó en cuenta todo este formato establecido por la Organización de Estados Americanos. Bueno, ya hablamos de que el acceso a la información está en la Constitución Política de la República de Guatemala, que eso es lo fundamental. Se emitió la Ley de Acceso a la Información Pública y ahora entonces vamos a entrar de lleno en sí qué es la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cuáles son los principios?
La ley de acceso tiene 4 principios muy fundamentales que debemos de saber. ¿Para qué sirven los principios? Eso sirve porque el día de mañana, si ustedes realizan una solicitud de información pública, deben de saber que hay 4 principios que las instituciones del Estado deben observar al momento de que usted pida la información. O sea, estos principios nos sirven a nosotros como ciudadanos para tenerlos en cuenta, que si al momento de pedir una información no nos la dan, hagamos valer estos principios y que se apliquen incluso al momento de impugnar o de no estar de acuerdo con una resolución que nos hagan. Debemos de tener estos principios muy en cuenta y son fundamentales, por eso los tenemos que entender perfecta y correctamente. El primer principio es el principio de máxima publicidad o publicación y también se refiere a la transparencia activa. Y está en el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y dentro de sus características tenemos que el derecho al acceso a la información pública es la regla y el secreto es la excepción. Todos sabemos que en la vida tenemos hay varios actos y que todo tiene una regla, pero siempre hay excepciones. No todo es autónomo, no todo es, sino siempre van a haber ciertas excepciones. Y lo otro que significa este principio de máxima publicidad es que la información en poder de las instituciones públicas debe ser accesible, oportuna y completa. No es solo de que haya información y que se tenga la información en las instituciones del Estado y que aquí está y la coloco, no. El Estado debe de velar porque sea accesible, porque sea oportuna, porque sea completa y yo le agrego en este momento porque sea comprensible también. Luego tenemos el principio de sencillez y celeridad. Eso significa que el procedimiento debe ser con eficiencia y eficacia desde la solicitud hasta su última resolución. Desde el momento en que nosotros realizamos una solicitud de acceso a la información pública, una institución del Estado, la institución del Estado está obligada a resolver esa solicitud en forma oportuna, eficaz y con todas las formalidades de ley. Ninguna institución del Estado puede venir y decir, pues vamos a esperar el tiempo que sea necesario, no tenemos tiempo, no podemos recibir su solicitud de información. O si usted hace una solicitud de información y tiene algún error, la institución del Estado está obligado a darle a usted un plazo para que se corrija ese error. No puede venir y rechazarla por el solo hecho de que hay un error, no. Tiene que darle a usted la oportunidad de que rectifique esa solicitud de información y darle información dentro del plazo establecido en la ley. A eso se refiere el principio de sencillez y celeridad. Luego tenemos el principio de transparencia. Es la práctica de colocar la información en una vitrina pública para que los interesados puedan revisarla, analizarla y usarla como mecanismo para valer sus derechos. Este principio de transparencia es muy utilizado. Si ustedes se dan cuenta ahorita en este proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, se habla mucho de la transparencia, la sociedad civil y las instituciones que se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos están solicitando que haya transparencia al momento de elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces es importante que nosotros sepamos que el principio de transparencia también es importante al momento de hacer una solicitud de acceso a la información. Y tenemos varias clases de transparencia, la activa, pasiva y la colaborativa. La transparencia activa se caracteriza como la obligación de la administración a publicar información. O sea, esta transparencia activa va dirigida a la institución del Estado porque tiene la obligación de publicar toda la información. La transparencia pasiva es el derecho de la ciudadanía a recibir información pública que solicite. Es el derecho de acceso a la información pública. Si vemos, la activa es para el Estado, la pasiva es para todo ciudadano de que se le dé la información. Y también tenemos la transparencia colaborativa. Consiste en la obligación de la administración de publicar los datos crudos
y como un derecho de la ciudadanía a procesarlos para producir nueva información y que permita realizar la auditoría social. Entonces, como ven, también este principio es muy importante. Luego tenemos el otro principio, que es el de gratuidad. ¿Qué significa este principio? Que el acceso a la información es un derecho humano fundamental y universal, tal como platicábamos al principio, no tiene precio, ya que la información que genera el Estado es propiedad de los gobernados que con los impuestos permiten el funcionamiento del aparato estatal. Por eso es que no tiene precio. Sin embargo, el artículo 18, si ustedes lo tienen ahí, lo pueden remarcar, establece que el acceso a la información es gratuito. Sin embargo, se cobrarán los gastos de reproducción. Ejemplo, si ustedes piden información y solicitan que les den copias impresas, las instituciones del Estado están facultadas para cobrar. Pero el cobro de eso en ningún caso será superior a los costos del mercado y no podrán exceder de los costos de reproducción. ¿Quiénes son los sujetos que están regulados en la Ley de Acceso a la Información? En pocas palabras, ¿quiénes deben cumplir y quiénes la pueden utilizar? ¿Quiénes pueden hacer valer el derecho de acceso a la información? Y para eso hay dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto obligado. El sujeto activo es usted, soy yo, es toda persona individual o jurídica, pública o privada, menor o mayor de edad, nacional o extranjero, con derecho a solicitar, tener acceso y obtener la información pública. Si en la Ley de Acceso a la Información Pública hubieran regulado que es solo para los ciudadanos, ahí sí se hubiera podido interpretar que se refería solo a guatemaltecos, pero no, dice toda persona individual o jurídica. Es todo, es todo. Luego tenemos al sujeto obligado. Es toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional que maneje, administre o ejecute recursos públicos, bienes del Estado o actos de la administración pública en general. Aquí voy a hacer una aclaración cuando se refiere a toda persona individual o jurídica, pública o privada, porque alguien podría decir, pero mire, licenciada, ¿por qué privadas si las instituciones privadas pues no manejan recursos públicos? Sí, hay instituciones que manejan recursos públicos y voy a poner como ejemplo las mineras o las entidades que explotan petróleo, se les dan la concesión. Estaba leyendo yo un caso de una petrolera que se le dio en concesión la exploración y explotación del petróleo por 25 años. Entonces, esta entidad, aunque sea privada, pero está obligada a dar información de todo lo relativo a esa concesión que el Estado le dio. Lo mismo sucede con las mineras que explotan el oro, el níquel y todo eso. Entonces, ellos están obligados a dar información relativa a esa explotación, a la concesión que el Estado les da. Pero si ustedes vienen y les dicen, mire, yo necesito saber cuál es el estado financiero de la institución y de esta entidad privada, obviamente esa información no se las pueden dar porque estos recursos no provienen del Estado. Lo que proviene del Estado es solamente esa concesión para explotar esos recursos naturales o minerales del Estado. Yo creo que en el espacio de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna duda, lo vamos a aclarar porque esto es un tema un poquito complejo, pero yo lo que quiero es que sepan la diferencia del sujeto activo entre que si es pública o privada, y si es privada, sí está obligado a dar información pública, siempre y cuando se refiera si maneja, ejecuta o tiene una concesión del Estado. Luego tenemos la información pública de oficio, que es la transparencia activa. Ustedes me imagino que pudieron ya ver el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ahí regula la información pública de oficio. ¿Y por qué es información pública de oficio?
Simple y sencillamente porque todo lo que está enumerado en ese artículo 10 es aquella información que las instituciones del Estado deben mantener en sus portales electrónicos. Debe estar disponible en todo momento, en todo lugar, a toda hora, y ahí tiene que estar esa información. Esta información tiene que estar publicada sin necesidad de que alguien venga y diga, mire, por favor, publique esta información. No, es una obligación del Estado mantener esta información. Y dentro de los ítems o los numerales que regula el artículo 10 de la Ley de Acceso, voy a mencionar estos porque son como los más importantes. Los otros es un poco más general, pero las instituciones lo que tienen que publicar en relación a este artículo 10 es la estructura orgánica y funciones de la institución, dirección y teléfonos de la entidad y dependencias y los salarios de los funcionarios y empleados públicos. Si usted necesita saber cuánto gana determinado funcionario, empleado o un profesional que trabaja para la institución del Estado, usted ingresa a la página de la institución, al portal electrónico, ingresa a la información pública de oficio y en uno de los ítems ahí le va a aparecer esta información. En varias ocasiones yo tuve que acudir a dar muchas capacitaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre este tema de acceso a la información pública. Pero a nivel nacional muchas personas decían, pero ¿cómo es posible de que se tengan que publicar los salarios de los funcionarios y empleados públicos? Porque eso podía o puede propiciar las extorsiones. Entonces, yo les comentaba que eso no es así, porque realmente las extorsiones no es porque vea a alguien cuánto gana una persona, ¿no? Las extorsiones se da porque estas personas que extorsionan, ellos ven otras informaciones, ubican a las personas, las controlan, las siguen, pero no es porque ingresan y ven los salarios de las personas, no es así. Además, los salarios es parte del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 236 o 237 establece que todo lo relativo al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es público. Se tiene que dar esa información y que el funcionario o empleado que no dé esa información obviamente quedará sujeto a las acciones penales. Luego tenemos la información del presupuesto de ingresos y egresos de cada año, que fue lo que platiqué anteriormente, que esa es información pública y todos están obligados a darla, no se puede negar, no se puede clasificar como reservada, no se puede decir que es confidencial, no podemos decir que es una información que no se tiene en la institución del Estado. Luego la información de los procesos de cotización y licitación y los contratos suscritos. Este tema de los procesos de cotización y licitación es bien importante. Yo creo que ustedes van a tener un módulo o ya lo tuvieron, en donde les van a platicar sobre la forma de cómo ver cómo se llevan a cabo las licitaciones y cotizaciones. En Guatecompras, esa es una información que está ahí y que uno puede ingresar y obtener y saber cuántos eventos se realizan en una institución, y realmente cómo se realizaron esos eventos. Y eso es bien importante que todos como ciudadanos estemos fiscalizando, estemos auditando y estemos viendo esa información porque eso nos va a permitir de alguna manera también ver en una parte de la totalidad cómo se están invirtiendo los recursos públicos y las compras y las contrataciones son realmente, se están haciendo con transparencia, se están haciendo con honestidad. Y otro aspecto también que tenemos dentro de la información pública de oficio es el listado de viajes nacionales e internacionales de los funcionarios o empleados y también los contratos de arrendamiento de inmuebles, entre otros. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan que hay información pública de oficio? Porque si alguien quiere saber sobre esta información pública de oficio, es muy sencillo, ingresa a la página de la institución del Estado que necesita consultar, busca la información pública de oficio y ahí le va a aparecer automáticamente esa información.
Al principio comentaban que yo, dentro de mi CV está la experiencia como secretaria ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública, una experiencia para mí muy gratificante, porque en ese momento, cuando estuvimos ahí el equipo muy técnico y con mucha experiencia, tratamos de darle seguimiento a todos los portales electrónicos con el fin de velar que las instituciones publicaran lo más de la información que se pudiera, y se logró porque hubo instituciones que no publicaban información, y cuando nosotros realizamos las supervisiones a los portales electrónicos y la supervisión in situ, se logró que muchas instituciones del Estado empezaran a publicar información, incluso instituciones que estaban amparadas con que eran asuntos militares o de seguridad nacional, o que basados en la ley de bancos y grupos financieros. Se estableció, se tuvo reuniones, y entonces se logró que ese portal electrónico se pudiera publicar esta información a la que se refiere este artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Luego tenemos, se recuerdan también de que al principio hablamos que para el acceso a la información la regla es la información, pero también va a tener excepciones. O sea, la información es pública, la máxima publicidad va a tener excepciones. Y esas excepciones, o sea, es el límite a dar la información, y de eso vamos a hablar ahorita, del límite, que es la información confidencial y la información reservada y los datos personales y sensibles personales. Entonces, empecemos por la información confidencial. Por favor, si nosotros vemos en la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos en el artículo 22 de dicha ley cuál es la información confidencial. Y aparece que la correspondencia, documentos y libros personales, tal como está regulado en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es información confidencial. Y cuando digo correspondencia, documentos y libros personales, se está refiriendo a esa información de los particulares que está en las instituciones del Estado. Esa es la información confidencial. Luego tenemos la información clasificada como confidencial en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Luego está el secreto profesional, y también que como ejemplo podemos tener el testamento cerrado, la información que en el ejercicio de sus cargos obtengan los sacerdotes, pastores, médicos. Pero aquí voy a hacer referencia en el caso del Ministerio de Salud y del ICS. Como ustedes saben, en el Ministerio de Salud y en el ICS, pues los médicos captan información de sus pacientes, y toda esa información pasa al Ministerio de Salud, y entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces esa es información pública. Pues no. Ahí es donde entra que es información confidencial por este artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información. Un médico no puede venir y no puede revelar toda la información o el expediente médico de una persona, porque es información confidencial. Pero un médico sí puede venir y revelar cuánto gana, cuál es su salario, cuál es su horario, cuáles las funciones que realizan en el Ministerio de Salud o en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí pueden ver ustedes la diferencia entre información confidencial y la información pública. Repito, la información confidencial es ese expediente médico, el historial médico del paciente. Esa información no se puede dar, y menos si tienen datos personales y datos sensibles personales. Que pongan atención, adelante vamos a ver los datos personales y sensibles personales. Y porque también se refiere a este otro ítem que dice datos personales sensibles, como religión, la preferencia sexual, etcétera. Esos son personales sensibles, no se puede dar información porque es información confidencial. Luego, la información proporcionada bajo promesa de confidencialidad. Pero ese es otro tema, y que está en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego tenemos la información reservada. Esta información es la que se encuentra obviamente en las instituciones del Estado, pero que está
temporalmente restringida su acceso. Y para eso veamos el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Son algunos temas que se resumen acá. Y esa información reservada es la relacionada con asuntos militares o diplomáticos clasificados como de seguridad nacional. La información reservada según la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y la información que pueda afectar las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos. ¿Cuál es la diferencia entre la información reservada y la información confidencial? La información confidencial ya nació confidencial en la Constitución, en cualquier ley ya nació, y como les digo, es el artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí está establecida cuál es esa información confidencial. Esta ya nació confidencial. Ahora, la información reservada, la institución pública tiene que realizar todo un procedimiento administrativo para reservar esa información y que sea clasificada como información reservada. Si la institución del Estado no hace ese procedimiento, no le da ese nombre, no nace a la vida jurídica esa información reservada con ese procedimiento administrativo, esa información se tiene que dar. La otra diferencia entre la información confidencial y la información reservada es que la información confidencial se refiere más a asuntos de personas, de asuntos médicos, de datos personales, o sea, más de la vida privada de las personas, en tanto que esta información reservada se refiere más a asuntos militares o diplomáticos, clasificados como de seguridad nacional, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y también se refiere a lo relacionado con la investigación o prevención o persecución de los delitos. Como ven, son temas diferentes. Esto es general y el otro es como más específico para las personas. Esta información reservada se puede reservar por 7 años y prorrogar por 5 años. La confidencial, esa va a ser confidencial siempre, ahí no hay que estar haciendo nada para tratarla como un tema confidencial. ¿Vemos la diferencia entre uno y otro? Y una está en el artículo 22 regulada y la otra está en el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública. La información reservada, para clasificarla, se tiene que comprobar por parte de la institución del Estado. Tiene que haber una prueba de daño. ¿Qué significa prueba de daño? Es que el funcionario, el empleado público realmente demuestre, razone que esa información es reservada porque realmente va a afectar el interés público. Tiene que razonarse, tiene que demostrarse, tiene que justificarse bien, no es solo de decir, ay, no, esta es información reservada, yo la clasifico y ya no la voy a dar, no es así. Luego tenemos otro tema que es bien importante y que hablamos de que esta es información confidencial y esta información no la pueden dar. Y este tema nos interesa a nosotros particularmente como personas individuales. Y si ustedes la ven, está definido, si lo ven en el artículo 9, numerales 1 y 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública y también en la Constitución Política en los artículos 30 y 35. ¿Qué son datos personales? ¿Y qué son datos personales sensibles? Son dos cosas completamente diferentes, sin embargo, tiende a confundirse. Pues bien, los datos personales son los que nos identifican a nosotros como persona. Es mi nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio. Son aquellos datos que me van a identificar dentro de un conglomerado y me van a individualizar y decir, ah, ella es tal porque tiene tal edad, porque su número de identificación tributaria también, y el número, el CUIT es tal dato. Esos son los datos personales que me van a identificar. Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, nacionalidad, estado civil. Ahora, ¿qué son datos personales sensibles? Eso ya es diferente porque ya entra a lo íntimo, a mi intimidad como persona. Como ejemplo, ¿cuál es mi origen étnico? ¿Cuál es mi origen racial? ¿Cuáles son mis opiniones
políticas, cuáles son mis lunares, mi ADN, el color de mis ojos, color del cabello, estatura, nombre de mis padres, tipo de sangre. Como ven, ya es como más específico, ya es como más íntimo. Ahora los datos personales me identifican, es como más general. Pero esta es una excepción a la regla de la publicidad. Aquí está el límite. Esta información de nosotros que están en las instituciones del Estado, ellos nunca la pueden dar, y si la dan, incurren en responsabilidades civiles, administrativas y penales. Entonces, ¿ven cómo se diferencian los datos personales y datos personales sensibles? Y este es el límite al acceso a la información. Yo lo quise comentar para que nosotros, cuando utilicemos la ley de acceso, sepamos de qué se trata, cuál es la diferencia de estos dos, y las instituciones del Estado están obligados a guardar esta información en sus registros. Aquí tenemos una diferencia de datos personales y datos personales sensibles. Miren, los datos personales: nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y DPI. Pero al respecto voy a hacer una aclaración. Dijimos que estos datos personales no se pueden dar. ¿Se recuerdan? Al principio lo dije. Este es el límite al principio de máxima publicidad, porque son datos confidenciales. Sin embargo, les quiero comentar que lo que está subrayado con anaranjado, esta información sí se puede dar. Porque resulta que en la ley del Registro Nacional de las Personas, la ley del RENAP, en el artículo 6, literal J, establece que toda esta información es pública y que se puede dar, excepto, dice ahí, la dirección particular de las personas. Entonces, estos datos personales que eran confidenciales, ahora los que están subrayados con anaranjado, sí los pueden dar las instituciones del Estado sin incurrir en ninguna responsabilidad. Ya el resto de información, lo que ya no aparece, lo que está abajo y que no aparece subrayado, pues esa información no se puede dar y está prohibido que los funcionarios y empleados den esa información. Miren cuáles son los datos personales sensibles: lunares, ADN, color de ojos, color de cabello, estatura, nombre de los padres, tipo de sangre, tarjeta de crédito. Y bueno, aquí tenemos un listado. Ahora vamos a entrar a ver cuáles son los pasos para realizar una solicitud de acceso a la información pública en las instituciones del Estado. Es fácil, es sencillo, pero también tienen que leer la ley de acceso para saber realmente y comprender mucho más amplio este tema y qué podemos hacer cuando nosotros solicitemos una solicitud de acceso a la información pública. Y solo quiero hacer un paréntesis. ¿Saben por qué es tan importante? Porque es sumamente importante hacer las solicitudes de información pública, porque en un Estado democrático de derecho, todos los ciudadanos estamos obligados a realizar la auditoría social, a pedir que nos rindan cuentas, a verificar cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Fíjense que cuando nosotros elaboramos en la Procuraduría de los Derechos Humanos el informe de situación del derecho humano de acceso a la información, que por cierto en el año 2017 me parece, o 18, cuando hicimos esa presentación en uno de los hoteles de aquí de Guatemala, fuimos amenazados con una bomba porque me imagino que a muchos no les convenía que se revelara que la información pública no se estaba dando. Pero gracias a Dios eso a nosotros no nos dio miedo y seguimos con el tema de acceso a la información, y todos los años se hizo la presentación de ese informe de situación de acceso a la información, que ustedes pueden obtenerlo si entran a la página de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ahí está ese informe de situación del derecho humano de acceso a la información. Entonces, como les digo, si nosotros no hacemos valer ese derecho de acceso a la información, entonces no vamos a auditar. Y lo otro importante de esta ley es que también evita que haya corrupción. Evita que los recursos del Estado se inviertan incorrectamente. Y otro tema también es que es preocupante, porque ya se hizo el análisis, es que las solicitudes de acceso a la información, la mayor parte las realizan hombres y las mujeres no.
un porcentaje muy alto. Yo tuve la oportunidad, aquí tengo el dato, se los quiero comentar. El 39% de las solicitudes de acceso a la información es por parte de mujeres, en tanto que el género masculino, el porcentaje es del 61% de solicitudes de información. Otro tema también importante antes de que entremos para que ustedes vean la importancia de hacer solicitudes de información es que las solicitudes en el departamento de Guatemala alcanzan un 85%. Y las solicitudes en el interior del país apenas un 52%. Otro aspecto importante es que los que utilizan esta ley más son las entidades, las ONGs, los periodistas y algunas instituciones que se dedican a la academia. De ahí personas individuales casi no hacen solicitudes de acceso a la información por varias razones. Una, porque desconocen de este derecho. Dos, porque no saben que hay una ley que les ampara y que si no les dan información, hay mecanismos legales para hacer valer ese derecho. Y tres, lamentablemente, porque mucha gente tiene miedo de pedir información y de realizar la auditoría social, y eso no es así. Entonces, es importante que realicemos, que hagamos uso de esta herramienta jurídica que tenemos en el país. ¿Cuáles son los pasos para solicitar una información? En primer lugar, usted dice, bueno, voy a pedir información al Ministerio de Gobernación. Entonces, lo que tiene que hacer es determinar qué información va a pedir, y entonces se puede llamar por teléfono y pedir información o dirección, porque depende de la forma de la solicitud, esa es la información que va a solicitar. Entonces, la ley de acceso establece que la solicitud puede ser escrita, verbal o vía electrónica ante la unidad de acceso a la información pública. No lo va a hacer ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, no lo va a hacer a la Secretaría General, no, a la Unidad de Acceso a la Información Pública. Y lo puede hacer escrita, hace usted su solicitud. Aquí más adelante yo les pongo también y les puedo compartir un modelo de solicitud de acceso a la información para que ustedes solo la llenen y la presentan, pero aquí vamos a ver el modelo. También puede ser verbal. Ustedes pueden llamar al número de teléfono de la institución y pueden hacer la solicitud verbal, y los encargados están obligados a orientarlo a usted a que haga la solicitud correctamente. Y también puede ser vía electrónica. Si usted entra al portal de la institución a la que va a pedir información, ahí aparece un formulario, lo llena y lo manda. Pero lo más divertido, porque yo ya hice esa práctica, pedí la otra vez información al Ministerio de Salud y mandé la solicitud y no me la aceptaba, entonces no recibía la solicitud. Tuve que hacer, llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y entonces ya aceptaron la solicitud. Eso es uno de los factores, de los puntos que ustedes deben de tener en cuenta, que hay mecanismos de defensa, de cómo hacer valer nuestro derecho. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una solicitud de acceso a la información? Es sencillísimo, solamente hay que cumplir 3 requisitos, así está establecido en el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información. El primero es identificación del sujeto al que se dirige, si es al Ministerio de Gobernación, si es a Salud, si es al ICS. Ahí no hay problema y hay que identificarlo correctamente. Si usted pone mal el nombre, no por eso no le van a rechazar, no le pueden rechazar la solicitud de información, porque la unidad está obligada a decirle a usted que subsane o que ponga correctamente el nombre. No le pueden rechazar su solicitud porque usted se equivocó en ese dato. Luego, identificación del solicitante. Usted solo está obligado a poner sus nombres y apellidos, no está obligado a poner su número de pasaporte, su número de CUI, no. Solamente con que diga Rosa María Juárez Velázquez
ahí ya cumplió con ese requisito. Y tampoco está obligado a que tiene que adjuntar copia de su documento personal de identificación. Jamás le pueden obligar a eso y que porque si usted no lo adjunta le van a rechazar la solicitud. Eso no es así. Luego, identificación clara y precisa de la información que se pide. Nosotros en la PDH pudimos establecer que muchas solicitudes de información no se atendían a la brevedad posible porque el solicitante no establecía claramente. Digamos, pedía, fíjense que yo necesito que me den las actas de la reunión del Consejo Municipal, todas las actas, pero no decían de qué año, o si querían una fecha específica, o si era del Consejo Municipal, o de un director, o de una asamblea. No. Eso sí, hay que ser muy claros y precisos con la información, indicando fechas, temas, datos si se tienen, para que atienda la información y que no se atrase nuestra solicitud. Presentada y admitida nuestra solicitud en la institución del Estado, esta tiene que darse dentro del plazo de 10 días. Si dentro de 10 días no le dan la información, la institución incurre en la figura de la afirmativa ficta. ¿Y eso qué significa? Que usted puede acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia penal por no dar información pública. A eso se refiere la afirmativa ficta. Pues establece 10 días para que le den la información. Pero en la institución del Estado, si la información es demasiada, es bastante información y se necesita, entonces ellos pueden pedir que pueden prorrogar por 10 días más, pero eso lo tienen que justificar. No es solo decir, fíjese que no puedo darle la información, no. Lo tienen que justificar y 2 días antes de que venzan estos 10 días le tienen que notificar que se va a prorrogar su solicitud para dar la información 10 días más. De ahí ya, más días ya no va a tener la institución para que le den a usted la información. ¿Qué pasa si no le entregan la información? ¿Qué sucede? ¿Qué puede hacer usted como ciudadano o como persona? Como les dije, entonces la institución incurre en afirmativa ficta, pudiendo presentarse denuncia penal. También en otras ocasiones se puede acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que intervenga y que den la información. También les quiero comentar que en mi experiencia en la PDH, muchas personas acudieron a la Procuraduría denunciando de que no les daban la información. Entonces nosotros lo que hacíamos era que interveníamos, llamábamos a la dependencia o institución y preguntábamos que por qué razón no daban información, y cuando nos dábamos cuenta al día siguiente ya les estaban entregando la información a los solicitantes. Esa es una de los éxitos que se tuvo durante la gestión en esos años que se tuvo con el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, que se daba la información, se intervenía y era inmediato. Ahora, también otro tema que hay que tener en cuenta es que si le entregan incompleta la información o incorrectamente, porque eso también puede pasar. Puede pasar que le den la información, pero no es completa o incorrectamente o no es la que usted pidió, entonces puede plantear el recurso de revisión tal como está regulado en la Ley de Acceso a la Información, que yo compartí una Ley de Acceso a la Información comentada por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ahí está el formato de cómo se presenta el recurso de revisión, y también lo voy a proyectar adelantito para que ustedes sepan cómo hacerlo. Es sencillísimo, no necesita de que un abogado les apoye, sino ustedes lo llenan, lo completan y lo presentan. Es un recurso sumamente sencillo. Por eso al final de este cuadro aparece ¿qué es el recurso de revisión? Es un medio de defensa por la no entrega de información, o si entregan, pero es incompleta o es incorrecta. Entonces hay muchos mecanismos de cómo nosotros nos podemos proteger al momento de que no entreguen la información. Son medios de defensa. El recurso de revisión.
Pero ¿qué pasa si planteando el recurso de revisión siguen y no nos entregan la información o no hay y se agota este recurso? Entonces podemos plantear la acción constitucional de amparo tal como está regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública. Ya el amparo obviamente es otro tema, ya es ante un organismo, un órgano jurisdiccional y ya tiene que ir debidamente auxiliado por abogado. Este recurso de revisión no es en la vía administrativa, este recurso de revisión es en el procedimiento administrativo. El amparo ya es fuera del procedimiento administrativo, ya es en un órgano jurisdiccional. Esa es la diferencia. Aquí tenemos un ejemplo y aplicación práctica de una solicitud de acceso a la información. Miren, es sencillísima. Solo tenemos ahí la identificación plena del sujeto obligado, la solicitud de información pública, tenemos el formato, la fecha, el número correlativo, pero ese número correlativo lo tiene que poner la unidad de información pública. Lo que es importante es que ustedes digan en qué forma van a realizar la solicitud, pero obviamente aquí verbal no, ¿verdad? Sino que es electrónica y escrita, porque electrónica esta la pueden ustedes completar y ya la mandan al correo electrónico. Pero también si hacen la solicitud verbal, esto le puede servir como parámetro para saber qué información debe tener lista al momento de hacer la solicitud verbal y guiarse con este formato. Obviamente tiene que aparecer los nombres y apellidos y describir la solicitud en forma clara y precisa. El otro aspecto importante es que deben de tomar en cuenta de qué forma desean recibir la información. Si es impresa o si es electrónica. Si es impresa, ahí se recuerdan que tienen que pagar el costo de reproducción. Si es electrónica, no pueden cobrarle el costo de reproducción porque solo se lo están mandando vía electrónica. Y también es importante que señalen un lugar para recibir notificaciones, porque si no, no van a tener la forma de cómo comunicarse o contactarlos. Entonces es importante ese dato para facilitarle al quien le va a entregar la información, para facilitarle que se la puedan mandar en forma correcta. Entonces, y luego tenemos otros ítems, que eso no es obligatorio, pero regularmente se lo piden las instituciones del Estado, como en el caso del género, si es masculino o femenino, y también la etnia y la lengua materna. ¿Saben por qué piden las instituciones del Estado esta información? Porque los datos estadísticos que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos pide esta información para tabular y saber cuántas personas, cuántas mujeres han hecho solicitudes de información y cuántos hombres. Entonces, por eso es que adicionalmente pueden pedirle esa información. Ustedes la pueden, si quieren la dan y si quieren no la dan. Si quieren la pueden colocar en su solicitud de información o no la pueden colocar, eso es opcional, no es obligatorio. Luego tenemos aquí un formato del recurso de revisión. Aquí no está completo porque es un poquito extenso, solamente coloqué el principio. Pero si alguien está interesado, obviamente con gusto les comparto el formato. Si alguien quiere presentar un recurso de revisión, solo lo llenan y le sacan una copia, lo presentan, porque obviamente siempre tienen que quedarse ustedes con una copia de recibido para tener la constancia de vida. Aquí tenemos la otra parte, tienen que hacer una relación de hechos clara de qué fue lo que sucedió, dar las fechas, y por qué es que está presentando el recurso de revisión, aclarar si es porque no le dieron la información o porque se la dieron incompleta o porque se la dieron incorrecta. No, hay que aclarar y para eso están los hechos, para decir en qué sentido está presentando ese recurso de revisión. Como pueden ver, el procedimiento de acceso a la información pues obviamente es bastante, tiene que ser muy sencillo, sin tantos formalismos, sin tantos retrasos, sin tantas
tantos formalismos, como le decía. Entonces, tengan en cuenta este procedimiento con base en lo que ya les expliqué. Ya este organigrama que está aquí es mucho más entendible. Y si se dan cuenta, hablamos cómo se puede hacer una solicitud de acceso a la información, en cuánto tiempo tienen que resolver, qué pasa si le dan o no les dan la información, cuáles son los mecanismos legales de defensa, que es el recurso de revisión, la denuncia penal, el amparo. Y entonces, ahora vamos a pasar al otro tema. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si un funcionario no le entrega información? El artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información regula el delito de retención de información, el cual dice así: incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de 1 a 3 años, con inhabilitación especial por el doble de la pena y una multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Veamos los elementos de la tipificación de este delito que está en este artículo 66. Dice: el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública que en forma arbitraria o injustificada. ¿Qué significa arbitraria o injustificada? Es que si usted hace la solicitud de acceso a la información y no hay una razón suficiente, una razón justificada, o no se trata de información clasificada como reservada, es confidencial, o son datos personales o sensibles personales, si no se demuestra de que esa información no se puede dar, entonces se está incurriendo y tipificando el delito de que está actuando en forma arbitraria o injustificada, y por lo tanto se tiene que presentar la denuncia al Ministerio Público para que el funcionario sea condenado por no cumplir con una obligación. Y otro aspecto que también hay que tener importante es que el Código Penal establece también el incumplimiento de deberes por parte de funcionarios y empleados públicos. Todo funcionario o empleado público está obligado a cumplir con lo que la ley establece. Y no digamos atender una solicitud de acceso a la información como un derecho humano fundamental y universal. Entonces, yo creo que este tema es bastante profundo, es muy extenso. Yo aquí solamente estoy dando como unas pinceladas del tema, así en términos generales, pero lo que a mí me interesa y realmente me gusta, es mi intención en esta plática, es que por favor ustedes tomen conciencia de este derecho, hagan valer este derecho, realicemos la auditoría social, fiscalicemos en qué se invierten los recursos del Estado. Entonces, creo yo que aquí quedamos con lo del acceso a la información. Tengo proyectado un artículo que es también la revelación de información confidencial o reservada, que se recuerda que hablamos cuál era la diferencia entre confidencial y reservada. También hablamos la diferencia entre qué son datos personales y datos sensibles. Ese es el límite a la máxima publicidad, es la información que no se puede dar. Pero este artículo 67 establece que el servidor, funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de información de la que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley o la Constitución sea confidencial o reservada, será sancionado con prisión de 5 a 8 años e inhabilitación especial por el doble de la pena y multa de 50 a 100,000 quetzales. Entonces, es el otro delito que está establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública en relación al tema de acceso a la información. Entonces, eso es todo. Espero haberles dejado muy en general qué es el tema de acceso a la información
y creo que ahorita viene ya el espacio de preguntas y respuestas y entonces a las órdenes para poder aclarar. Muchas gracias, maestra, por la excelente ponencia. Y sí, ahorita pues haremos con la sección de preguntas. Mariana Alejandra nos pregunta, ¿qué se considera utilizar incorrectamente la información? Y si podría compartirnos el recurso de revisión y el formato de la solicitud, por favor, y muchas gracias. Perdone, Carla, fíjese que no se escucha muy bien, lo escucho muy entrecortado, entonces no escuché muy bien la pregunta. Se lo vuelvo a repetir. No Sí. sé si me escucho bien. Ahorita sí. Ella pregunta, Mariana Alejandra, ¿qué se considera utilizar incorrectamente la información? Y si podría compartirnos el recurso de revisión y el formato de solicitud, por favor, y muchas gracias. Bueno, utilizar incorrectamente la información es que los datos que se tengan, bueno, sabemos que la información es para fiscalizar a los funcionarios y empleados públicos y el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la información puede servirnos para censurar el trabajo que están haciendo los funcionarios y empleados públicos. Pero usted utiliza incorrectamente la información si con esa información afecta la vida privada o afecta el honor de una persona, eso es utilizar incorrectamente la información. Pero si con esa información usted fiscaliza ¿cómo le dije? ¿Cómo explicarles? Que quiero hacerlo con palabras sencillas para que todos lo entendamos. Si con esa información usted hace ver que los recursos no se están empleando correctamente, que se están utilizando mal, entonces no la está usando incorrectamente. Pero si esta la utiliza para afectar el honor de una persona y decir, mire, fíjese que esta persona está cometiendo adulterio, por decirlo. No, porque esa es la vida privada de la persona. Entonces, usted no puede utilizar la información para aseverar y hacer esas calificaciones de que está cometiendo adulterio, de que está actuando no correctamente conforme a la moral, a la costumbre, porque ya es información muy privada. Y los datos y los formatos yo con mucho gusto los comparto para que ustedes los tengan, solo los llenen y así puedan ejercer ese derecho. Gracias, maestra. Pasaremos con la segunda, que dice, ¿el acceso a la información es inclusiva? Me refiero a que si los parámetros son iguales para hombres y mujeres, de Alinese Ari. Definitivamente es inclusiva. Es la misma para hombres y mujeres porque como es un derecho humano fundamental y universal, es inclusiva. No hay requisitos especiales para hombres o requisitos especiales para mujeres o requisitos especiales para mayores, para menores, para nacionales o extranjeros, no. Es igual para todos, es inclusiva. Y la tercera dice, Ligda Juárez, gracias por la ponencia del tema muy interesante. Una consulta. ¿Qué penalización tiene un empleado público si no quiere brindar información sobre temas relacionados a la ejecución de presupuestos asignados? Y dos, si el empleado no da esta información, de Juan Luis Acajabón. Sí, Juan Luis. Si el empleado no da la información, se recuerda que platicamos de que usted tenía tres opciones. Presentaba la denuncia penal porque se dio la afirmativa ficta,
o acude a la Procuraduría de los Derechos Humanos denunciando que se está violando su derecho humano de acceso a la información. Ahí se abre un expediente y se emite una resolución de conciencia. Y la primera, obviamente, habría una sentencia, en el caso de la denuncia penal, pues una sentencia penal. Y tercer lugar, puede presentar el recurso de revisión. Pero comentarles que el recurso de revisión es un tanto tardado, porque lleva un procedimiento y lleva sus días y se tarda. Entonces yo recomendaría o la denuncia penal o asistir a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que hagan valer ese derecho. Pero el delito en el que incurre el funcionario o empleado público que no da información está regulado en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información, que es retención a la información, porque se configura la afirmativa ficta. Muchas gracias, maestra. Y con la cuarta. Licenciada, buenos días. ¿La información de cómo se invierten los recursos municipales sería información pública? Asimismo, la información de cómo se distribuye el agua en las zonas de la capital por parte de Empagua. Eduardo Chiltepico. Sí, Eduardo. Toda la información municipal es información pública. ¿Saben dónde está el parámetro para que nosotros sepamos qué es información pública? Todo aquello que esté dentro del presupuesto de ingresos y egresos de esa dependencia. Y cuando hablo presupuesto de ingresos y de egresos, estamos hablando de contratos, cotizaciones, licitaciones, salarios, puestos, funciones, manuales, leyes y dietas, todo es información pública. Empagua está obligado a dar información porque es una empresa municipal y Empagua obviamente se funciona con recursos del Estado. Y el servicio de agua es un servicio público esencial, entonces ellos están obligados a proporcionar toda la información relativa a cómo distribuyen el agua, cómo obtienen ingresos, en donde hay agua, esa es información pública. Gracias por la respuesta. La siguiente. Licenciada, muchas veces me he topado en las páginas oficiales de las instituciones el apartado sobre la información pública, pero al entrar no hay un formulario, correo o número telefónico para contactarse con la unidad encargada de brindarla, lo que considero que es un obstáculo para el acceso. ¿Qué procede en ese caso? De Fernanda Hernández. Sí, Fernanda. Obviamente es un obstáculo al proceso. Y la institución está incumpliendo con publicar la información pública de oficio. Lo que procede en este caso es que usted inmediatamente acuda a la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos, denuncie, y entonces ellos están obligados a hacer una supervisión in situ para establecer las razones por las cuales no puede usted obtener esa información pública de oficio en la página de la institución. Gracias. Continuando. Buen día, licenciada. Una pregunta. ¿Hay algún límite de año para pedir información? De Ana Chaperón. Y yo sabía que esa pregunta la iban a hacer. Usted puede pedir información de 1800 para acá. No hay límite porque dice la información que obre en las instituciones del Estado sin señalar un límite de tiempo. Si usted quiere información de 1800, si la tienen, se la tienen que dar. No hay límite. Gracias, licenciada. La siguiente. Buenos días. Me preguntaba si todo lo que está explicando también aplica en instituciones con mayor o menor grado de autonomía. Ejemplo, la Universidad de San Carlos, de José Fernández. La Universidad de San Carlos de Guatemala es sujeto obligado con base en el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública. El hecho de que sea una institución autónoma no quiere decir de que no dé información, porque recuérdense que la Universidad de San Carlos recibe el situado institucional del Estado y eso lo hace sujeto obligado. Entonces, la universidad, su autonomía no es porque ellos no tengan que dar información, no. La autonomía es porque su presupuesto se ejecuta
diferente al presupuesto que está dentro del organismo ejecutivo. Por eso es su autonomía patrimonial, de financiero, pero no es autónoma en que no tenga que dar información. Sí está obligada a dar información. Gracias. Esta siguiente dice, licenciada, buen día. En este caso, instituciones como el ICS están relacionadas con la Ley de Acceso a la Información Pública, de Carlos Renacojo. Sí, el ICS tiene su unidad de información pública. Nosotros en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información los supervisábamos y sí están obligados a dar información. Y les quiero comentar que yo leí en estos días una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, porque resulta que viene la Superintendencia de Administración Tributaria y con base en la Ley de Acceso a la Información Pública le pidió al ICS información de patronos y trabajadores, pidió las direcciones para ubicar a estas personas, porque la SAT necesitaba realizar su función de fiscalización a algunas personas, entonces necesitaba las direcciones. Viene el ICS y dice que no pueden dar esa información porque la dirección es información, son datos personales y que no la podían dar. Entonces viene la Corte de Constitucionalidad y como apelaron ese amparo, en su razonamiento dice, establece que el ICS está obligado a darle esa información a la Superintendencia de Administración Tributaria porque la SAT lo está haciendo con base en su facultad fiscalizadora y que por lo tanto al fiscalizar para obtener ingresos del Estado, el ICS está obligado a darle esa información. Entonces ahí es donde podemos ver bien, se puede configurar de que el ICS está obligado a dar información y es sujeto obligado. Gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Podría, por favor, explicar la diferencia de sujeto activo y sujeto obligado y los artículos que mencionó para ello? Muchas gracias. De Rosagelita Escobar. Sí, Rosa. La diferencia del sujeto activo y el sujeto obligado está. El sujeto activo es usted, somos todos, es toda persona individual, una extranjera, mayor o menor de edad. Es decir, somos todos los que tenemos derecho de pedir información a las instituciones del Estado. ¿Qué es el sujeto obligado? Como su nombre lo indica, sujeto obligado son todas las instituciones del Estado que deben dar información. Son todos los funcionarios y empleados públicos obligados a dar información. El sujeto activo es la población en general, el sujeto obligado son los funcionarios y empleados públicos obligados a dar información. Gracias, maestra. Pasamos a la siguiente, que dice, licenciada, si al momento de solicitar la información comenzamos a recibir acoso de ciertos trabajadores, ¿qué podemos hacer? De Mariana Alejandra. Sí. Fíjense que esto pasa muy seguido en las municipalidades en el interior de la República. Cuando muchas personas acudían a pedir información de las municipalidades o de los consejos municipales, municipales, y entonces empezaban a recibir amenazas y la gente entonces por miedo ya no continuaba. Pero en este caso lo que procede es presentar inmediatamente la denuncia penal y también hacer una denuncia a la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien está obligado a verificar que no se den esas circunstancias, porque es la autoridad reguladora en el derecho de acceso a la información, porque esa es la función principal y para eso fue creada. Gracias por la respuesta. La siguiente dice, ¿la solicitud únicamente puede hacerse en unidad de información pública? De Sofía Ronquillo. Mire, con base en la ley de acceso establece que tiene que hacerse en la unidad de acceso a la información pública. Entonces yo le recomiendo que lo haga ahí.
Pero como este es un derecho humano fundamental, y yo supe de algunos casos, y nosotros opinamos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, que si usted no encontró la unidad de acceso a la información pública y la fue a dejar a la Dirección de Comunicación Social, ellos la tienen que recibir y ellos tienen obligadamente que trasladarla a la unidad de acceso a la información pública. Aquí en la ley de acceso establece un artículo que dice que ninguna institución del Estado puede rechazar una solicitud de acceso a la información pública. Y también con base en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho de petición, ningún funcionario puede rechazar. Pero con el fin de que haya orden y que todo esté en regla y de que no hayan atrasos, les recomiendo hacerlo a la unidad de acceso a la información pública. Pero eso obviamente no es óbice de que la presente en otra dependencia de la institución a la que usted va a pedir información. Gracias. La siguiente dice, ¿importa el tiempo que tenga la información pública? Es decir, que también... no, ya le respondió, lo siento. Perdón. Buen día, licenciada. Entonces, en nuestra posición de personas individuales, ¿la información solo puede ser exclusivamente para fiscalizar? De Mariana Fernanda Serrano. La información es para todos. La información es para fiscalizar en la forma en cómo se están invirtiendo los recursos públicos para que usted pueda realizar la auditoría social. La información también es para hacer valer otros derechos. ¿Por qué? Porque si usted obtiene información, puede hacer valer sus derechos civiles, políticos, de salud, porque al tener usted información puede saber en qué están invirtiendo o cuántos centros de salud hay en determinado departamento y saber si usted puede ir ahí, acudir ahí para que la atiendan. Entonces, el obtener información no es solo para realizar la auditoría social, sino que también le sirve para hacer valer otros derechos. Pero también le sirve a usted para estar informado, para saber cómo funcionan las instituciones del Estado. Muchas personas también utilizan la información para realizar las tesis, que eso también han habido muchas solicitudes. Entonces, la información es para muchas funciones. Gracias. La siguiente dice, ¿qué podemos hacer si los formularios de acceso a información pública son requisito obligatorio, el DPI, la dirección y el número de celular? Pregunta Fernando Salazar. Si le están pidiendo esos requisitos, usted no los tiene que dar, tiene que presentar su solicitud de acceso a la información y ellos tienen que darle trámite. Si no le dan trámite y no le reciben o le siguen exigiendo esa solicitud, usted simple y sencillamente presente una denuncia penal o acuda a la Procuraduría de los Derechos Humanos para denunciar que le están vedando su derecho de acceso a la información pública. Gracias, maestra Rosa María. Creo que con esto terminaríamos ya el espacio de preguntas y también cerraríamos ya con la sesión del día de hoy. Quería terminar agradeciéndole a usted por su presencia, por su tiempo, por tomarse ese pequeño espacio en su agenda para haber estado acá con nosotros exponiendo un tema bastante importante y que es de mucha utilidad para la ciudadanía, que debemos ejercer ese deber, claro, como usted lo decía. Entonces, gracias. Gracias también a la chica de Rubelsi que estuvo acá interpretando desde la lengua de señas. Y también muchas gracias a todos los que estuvieron acá participando, haciendo sus preguntas y viendo la ponencia del día de hoy. Entonces, los esperamos el otro sábado. Y nada, feliz día. Feliz día a todos, mucho gusto de saludarlos.